Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a desglosar todo el drama que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que han escuchado rumores, han visto titulares, pero hoy vamos a intentar poner todo en perspectiva, analizando la situación desde diferentes ángulos y tratando de entender qué es lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas turcas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo sobre farándula, series turcas, chismes jugosos y mucho más. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como se le conoció en muchos países. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans se volvieron locos, obviamente, y empezaron a especular sobre una posible relación romántica en la vida real. Y para ser honestos, era fácil entender por qué. Sus interacciones eran muy coquetas, había miradas intensas, sonrisas cómplices. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor. Durante la emisión de la serie, ambos alimentaron un poco esa fantasía, con entrevistas ambiguas y fotos juntos que hacían que la gente se preguntara si había algo más allá de la amistad y el trabajo. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron oficialmente nada. Esto obviamente incrementó aún más las especulaciones y el fervor de los fans. Todo parecía un cuento de hadas, hasta que de repente, las cosas empezaron a cambiar. Después de que Erkenci Kuş llegara a su fin, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse drásticamente. Ya no se les veía juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y, lo que es peor, empezaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos entre ellos. Algunos medios turcos incluso llegaron a afirmar que habían tenido fuertes discusiones en el set de grabación y que su relación era mucho más tensa de lo que mostraban al público. Aquí es donde empieza el drama real. Empezaron a circular historias sobre celos profesionales, competencia por el protagonismo y diferencias en sus visiones artísticas. Algunos decían que Demet se sentía eclipsada por la popularidad de Can, mientras que otros afirmaban que Can se sentía frustrado por la falta de reconocimiento a su trabajo. Lo cierto es que a partir de ese momento, la imagen de pareja perfecta que habían construido se vino abajo. La situación se volvió aún más complicada cuando ambos empezaron a protagonizar nuevos proyectos por separado. Demet siguió cosechando éxitos con otras series y películas, mientras que Can también se aventuró en producciones internacionales, como la serie Sandokan. A medida que sus carreras profesionales tomaban rumbos diferentes, la distancia entre ellos se hacía cada vez mayor. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzaron a surgir rumores sobre las razones detrás de su distanciamiento. Una de las teorías más extendidas es que hubo un romance fugaz entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kuş, pero que la relación no funcionó debido a sus diferentes personalidades y expectativas. Al parecer, Can era mucho más apasionado y expresivo, mientras que Demet era más reservada y cautelosa. Esta diferencia de carácter habría provocado fricciones y, finalmente, la ruptura. Otra teoría sugiere que la presión mediática y el acoso constante de los fans fueron demasiado para ellos. La gente estaba obsesionada con su relación y exigía constantemente pruebas de su amor. Esta situación, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, habría terminado por agotarles y llevarles a tomar la decisión de separarse. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no estuvieran destinados a estar juntos. A veces, la química en la pantalla no se traduce en una relación real y duradera. Puede que simplemente fueran buenos compañeros de trabajo que se entendieron bien durante un tiempo, pero que después siguieron caminos diferentes. En los últimos años, tanto Demet como Can han evitado hablar directamente sobre su relación. Han sido muy cautelosos en sus entrevistas y han tratado de desviar las preguntas sobre el tema. Sin embargo, en algunas ocasiones han dejado entrever que las cosas no terminaron bien entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet dijo que guardaba buenos recuerdos de Erkenci Kuş, pero que prefiere centrarse en el presente y en sus nuevos proyectos. Por su parte, Can ha mencionado en varias ocasiones que no le gusta hablar de su vida personal y que prefiere mantener su intimidad alejada de los focos.
La falta de declaraciones claras y contundente. Ese por parte de ambos ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Los fans siguen divididos entre los que creen que hubo un romance verdadero y los que piensan que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero independientemente de lo que haya sucedido realmente entre ellos, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una de las historias más comentadas y debatidas de la farándula turca en los últimos años. Su química en la pantalla, los rumores de romance y su posterior distanciamiento han generado un verdadero drama que ha mantenido a los fans en vilo. Ahora bien, llegados a este punto, es importante destacar que todo lo que hemos hablado hasta ahora son teorías y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Solo podemos basarnos en los rumores, las declaraciones ambiguas y las interpretaciones de los medios de comunicación. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y no dar nada por sentado. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos y probablemente nunca lo sabremos. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que sigan con sus vidas y sus carreras profesionales. Y hablando de sus carreras, tanto Demet como Can siguen cosechando éxitos por separado. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su popularidad sigue creciendo y se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su trabajo posterior a Erkencikus la ha consolidado como una figura importante en la industria, participando en series como Dodune Kaderindir, Tu hogar es tu destino, donde mostró una faceta más madura y dramática. También ha incursionado en el cine con comedias románticas que han sido un éxito en taquilla, lo que demuestra su capacidad para conectar con el público en diferentes géneros. Además ha colaborado con marcas importantes, convirtiéndose en una embajadora de renombre, lo que refleja su influencia y popularidad. Por su parte, Can también ha demostrado su valía como actor y ha logrado consolidar su carrera a nivel internacional. Su participación en Sandokan ha sido un gran paso adelante y le ha abierto las puertas a nuevos proyectos. Este papel le permitió mostrar su versatilidad y habilidades físicas, alejándose de los personajes puramente románticos que lo habían catapultado a la fama. Su ambición por conquistar el mercado internacional lo ha llevado a aprender nuevos idiomas y a trabajar con equipos de producción de diferentes países. Aunque Sandokan ha tenido críticas mixtas, su presencia ha sido destacada y ha contribuido a aumentar su base de fans global. Además, su imagen pública como un hombre aventurero y deportista lo ha convertido en un referente para muchas marcas, consolidando su posición como un actor de renombre internacional. Así que, a pesar del drama y las controversias, tanto Demet como Can han logrado superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de brillar por sí mismos. Su éxito individual es una prueba de su talento y dedicación, demostrando que pueden prosperar incluso sin estar vinculados sentimentalmente. Quizás algún día, en el futuro, decidan hablar abiertamente sobre su relación y aclarar todos los rumores y las especulaciones. Pero hasta entonces, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y respetar su privacidad. Es importante recordar que su vida personal es asunto suyo y que como fans, debemos apoyar su trabajo y respetar sus decisiones. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de rumores, especulaciones y teorías. Su química en la pantalla, los rumores de romance y su posterior distanciamiento han generado un gran interés mediático y han mantenido a los fans en vilo. Sin embargo, es importante recordar que no tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre ellos y que solo podemos basarnos en las informaciones que circulan en los medios. Tanto Demet como Can han logrado superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Solo el tiempo dirá si algún día deciden hablar abiertamente sobre su relación. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que genera mucha pasión y controversia, así que me encantaría saber su opinión al respecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que hubo un romance verdadero entre ellos? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Los leo con atención. Pero antes de que se vayan, profundicemos un poco más en algunas de las teorías que circulan sobre este drama. Una de las más persistentes es la idea de que la relación entre Demet y Can fue orquestada por sus representantes y la productora de Erkencikus para generar más interés en la serie.
En este escenario, las interacciones coquetas y las fotos juntos habrían sido parte de una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para mantener a los fans enganchados y aumentar la audiencia. Si bien es cierto que la promoción de la serie se benefició enormemente de los rumores de romance, es difícil saber si la relación fue completamente fabricada o si había una base real de atracción que fue explotada con fines comerciales. Otra teoría interesante es la que sugiere que la diferencia en la forma en que ambos manejaron la fama fue un factor determinante en su separación. Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su disposición a interactuar con los fans, abrazó por completo el estrellato y se convirtió en un fenómeno mediático. Demet Özdemir, por otro lado, siempre ha sido más reservada y cautelosa, prefiriendo mantener un perfil más bajo y enfocarse en su trabajo. Esta diferencia en la forma de abordar la fama podría haber generado tensiones y malentendidos, especialmente cuando se trataba de lidiar con la presión constante de los medios y los fans. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo es altamente competitivo y que las relaciones entre compañeros de trabajo pueden ser complicadas, especialmente cuando hay grandes egos involucrados. Los celos profesionales, la competencia por el protagonismo y las diferencias creativas son comunes en la industria del entretenimiento y podrían haber jugado un papel importante en el distanciamiento entre Demet y Can. Es posible que ambos hayan tenido visiones diferentes sobre el futuro de sus carreras y que hayan sentido que la relación estaba limitando su crecimiento individual. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las sonrisas y las poses para las fotos, hay personas reales con emociones y desafíos propios. Es fácil caer en la trampa de idealizar las relaciones de las estrellas y de proyectar nuestras propias fantasías en ellas, pero es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Por último, quiero recordarles que la información que he presentado en este vídeo se basa en rumores y especulaciones, y que no hay pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Mi intención no es difamar a ninguno de los dos, sino simplemente analizar un tema que ha generado mucho interés y controversia en el mundo de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no se olviden, dejen sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan.